Esta es una invitación de Dios para que usted reciba de la palabra, para que usted adore y pueda tener esperanza para los días que vienen. Así que no se desconecte. Yo quiero invitar a todos, amor, a que busquen ese buen ambiente para recibir la palabra, de que vaya, busque su libreta de apuntes, tenga su Biblia, sea muy perfeccionista en este momento y exíjase mucho de tener toda la atención para que usted no se pierda nada de lo que Dios preparó para usted en este día. Amén. Y yo quisiera que en este instante hiciéramos un ejercicio antes de comenzar la palabra. Yo quiero que tome su celular, porque muchos están viendo la transmisión desde la sala y en el televisor, pero va a tomar su celular y copie en una invitación para que le reenvíe ahora mismo este link a alguien más. Invite a un amigo, invite a los del grupo Conexión. Invite a la gente que hace parte de su equipo multiplicador. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿En cuántos grupos estamos nosotros en WhatsApp? Así que usted puede copiar ese link y hacer extensiva esta invitación esta mañana. Yo no sé si muchos líderes, si muchos de los equipos multiplicadores les llegó la imagen, porque habían personas que nos escribieron diciéndonos, no me compartieron la imagen. Entonces yo no sé si usted lo ha compartido en su grupo Conexión, no sé si hizo la tarea de enviarlo al equipo multiplicador para que ellos también puedan ser parte de todo lo que estamos trabajando. Así que invite a alguien en este momento para que se conecte a este tiempo de palabra porque va a ser poderoso. Estamos en este mes trabajando el tema de volviendo al evangelismo y hoy vamos a estar trabajando acerca de volver al evangelismo y yo le voy a pedir que tome una libreta también o en el celular si va a tomar nota, tome un bolígrafo, pero por favor tome nota. Y hablo también a todos los mentores del ministerio. Este mes estamos hablando de volver al evangelismo. Así que por favor no vamos a tocar otros temas de los grupos Conexión, sino que vamos a volver a esa pasión por las almas. Vamos a estar trabajando y necesito que tomen nota porque sé que muchos principios vamos a aprender esta mañana. Así es, pastor, me impactó mucho tu predicación del domingo. Aún escuché varios que estaban acá en la alabanza y te felicitaban porque es una prédica que está escaseando en las iglesias. Hablar del infierno, hablar del tormento eterno, de lo que pasa con el ser humano cuando le da la espalda a Dios. Y qué bueno que nos puedas recordar algo de lo que enseñaste el domingo pasado. Amén. Hay un tema que no quiere ser abordado por muchas personas o muchos líderes porque dicen que la gente se va de la congregación, que a la gente no le gustan esos temas, que es lo que la gente no quiere escuchar, pero ese es un tema que está en las Sagradas Escrituras y es de suma importancia. Es tan importante que Jesús lo mencionó no una vez, sino en diferentes ocasiones hizo mención acerca de un lugar donde las almas van después de morir, sea el lugar de eterna condenación o sea un lugar de eterna salvación, vida eterna. Y estamos hablando este domingo pasado acerca de volver a tener pasión por las almas, porque cada persona que muere sin Cristo va a un lugar de eterna condenación. Y yo no sé si que pareciera que los cristianos comenzamos a adormecernos, a tranquilizarnos con el compartir a otros del Evangelio. Y es un lugar real. Cada persona que muere sin Cristo en su corazón estará condenado. Y trabajamos la parábola del rico y de Lázaro, del rico y el pobre, donde el rico va a un lugar de eterna condenación y el pobre va a un lugar que es llamado en la escritura el seno de Abraham en ese contexto bíblico. Y cómo los dos sí encuentran una vida más allá de esta terrenal. Así que toda persona va a vivir o en lugar de eterna bendición con el Señor en el cielo o en un lugar de eterna condenación con Satanás, los ángeles que le siguieron a él y todos los que han desobedecido el evangelio. ¿A qué lugar nosotros vamos a apuntarle a ir? ¿A qué lugar nosotros vamos a dirigirnos? Y eso es lo que hemos estado trabajando el día domingo Así es. anterior.
Y que hay que ser tan contundentes con este mensaje. Una vez me enseñaste, me estabas predicando a mí sola y me decías, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos del castigo eterno, no podemos ser como peinando moños, lo diríamos en Medellín, ¿cierto? Como, ay, mira, por favor, sino que hay que ser tan contundentes, tener tanto carácter con esta palabra. Y parte de la capacidad de evangelizar es la capacidad de entender que si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Y no solamente procurar nuestra salvación, sino procurar la salvación de nuestra familia, de nuestros amigos o de las personas que Dios nos inquieta hablarles. Entonces, creo que es una palabra tremenda, pastor, y gracias porque estás desarrollando ese carácter en nosotros de ser tan claros y tan contundentes al hablar de la salvación y del castigo eterno. Amén. Vamos a iniciar esta mañana, por favor, tome nota con Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, y te voy a pedir, mi amor, que nos ayude La leyendo el palabra pasaje. dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos leyendo Mateo 9, 36 al 38. Y vamos a analizar este pasaje bíblico. Y primero yo encuentro aquí en este pasaje bíblico, quiero hacer dos preguntas. La número uno es, ¿qué siente Jesús por las multitudes? ¿Qué siente Jesús por las almas en el pasaje bíblico? Ahí dice que lo que siente. Hago la Así es. pregunta, pero la respuesta está en el Está pasaje. muy clara y dice que tuvo compasión de las multitudes y estaba buscando, la compasión es un valor espiritual y un valor también en cualquier esfera del ser humano, pero la compasión espiritual y la compasión de ese valor del ser humano tiene que ver con sufrir con lo que al otro le duele, es tener misericordia y piedad. Pero la compasión tiene una acción y es que nos lleva a la decisión de ayudar al otro. Usted no es compasivo si dice, ay, qué pesar de esta persona, no tiene al Señor, mi vecino tan chismoso, mi vecina tan difícil. Pero si usted no hace nada, no hay acción de movilizarse a ayudar, no hay compasión. Entonces vemos a un Jesús que entiende la necesidad, que tiene misericordia y piedad ante la multitud, pero que actúa en relación a esa necesidad. Entonces, número uno dice que Jesús sentía compasión por las multitudes. Así que tome allí nota del tema que vamos a compartir esta mañana y es desafiados por Dios. Esta mañana vamos a ser desafiados. ¿A cuánto les gustan los desafíos? Retados. Retados. Yo creo que en las redes sociales se volvió tendencia los challenges o los retos, Los challenge. donde todos se están poniendo retos hasta de tomar cualquier Amor, locura. en nuestra época era la verdad y se atreve, ahora es los challenge. Ahora vamos a hacer esta mañana desafiados por Dios y vamos a ver al final de este mensaje cuál va a ser el desafío para esta semana. Así que lo número uno que Jesús siente por las multitudes es compasión. Yo no voy a poder predicarle a alguien si uno no tiene verdaderamente ese sentimiento que pone el Espíritu Santo en nosotros. Así que usted va a ver personas que dicen, pastor, pues yo te soy sincero, así que a mí me guste predicarle a alguien, como que no. Eso yo te voy a ser muy sincero, como que a mí me importe si el vecino se va para el infierno, eso como que no. Jesús tiene esa cualidad, él dice que él tiene compasión por las almas. Y esa compasión vamos a pedirle al Señor en esta mañana que la coloque en nuestras vidas, que nosotros podamos ser compasivos como Cristo es compasivo, y eso nos va a llevar a ser desafiados a esos retos que Dios va a poner en nuestras vidas. Y lo segundo que encuentro allí es que cómo se encontraban las almas en ese pasaje bíblico. La palabra dice que estaban desamparadas y dispersas. En otras versiones dice confundidas, ¿cierto? Y hay una palabra que digamos que es muy fuerte, dice como ovejas que no tienen pastor, no tenían acompañamiento, no tenían dirección, no había quien supiera de sus necesidades. Entonces vemos una multitud que está fuertemente, digamos, necesitada y que necesitaban ese pastor que estuviera pendiente de ellas. Y yo creo que al igual como en los días de Jesús, también en nuestro tiempo
Estamos viendo eso, la gente está dispersa en este tiempo, la gente está sintiendo soledad. Estaba leyendo hace poco, y no solo leyendo, conversando con unos discípulos que tenemos en Australia y nos contaban que en Australia se ha disparado el suicidio, porque la gente en este tiempo se ha sentido sola, se ha sentido dispersa, no se ha sentido acompañada, y así estaban las multitudes en ese tiempo. ¿Cómo pueden estar muchas personas en este instante, en esa soledad? Así Hace es. poco me gustó mucho algo que hizo el muchacho que está cantando acá, el que estaba cantando ahorita, no sé si lo vieron, ¿Quién? José. José, por ahí está sentado, está aquí en el auditorio, y Sí. me gustó algo que hizo José porque me pareció algo colaborativo, algo de apoyo en línea, y colocó como qué hacer por las personas que están padeciendo ansiedad. Y decía, ¿qué cosas puedes hacer en ansiedad? Y comenzó a dar algunos tips y vi que muchos comenzaron a sumarse en diciendo, bueno, puedes leer la Biblia, puedes hacer esto, dando una cantidad de situaciones que se pueden realizar. Y es porque realmente hoy nosotros estamos viviendo tiempos en los que la gente está en ansiedad, está en depresión, está sola, no hay dirección. Y cuanto más la iglesia tenemos la respuesta para poder ir y pastorear esas almas. Claro que muchos creen que pastorear es tener el título de pastor, y hasta que no tengan el título de pastor o tengan una congregación, entonces no hacen esa labor. Yo no tengo que tener título de pastor para poder acompañar, darle un consejo, abrazar, orar por alguien que lo necesita. Así que dice que esta población estaba solitaria, estaba dispersa, no tenía Confundida. una visión de autoridad, y así está nuestra sociedad en este tiempo. Así es. Escuchaba que la pandemia, dentro de la pandemia, es todos los problemas de salud mental que se han desatado. Problemas también relacionales en familia por la convivencia tan extensa que tuvimos el año pasado, tantas parejas que se divorciaron, ¿cierto? Y yo creo que muchas familias cristianas logramos resistir porque estábamos con nuestro pastor, que era Jesús, con nuestro acompañamiento como iglesia, pero ¿cuántas familias no tenían a quien escuchar? Nadie podía darles una voz de esperanza, nadie tenía un mensaje para ellos. Entonces vemos que esa multitud que estaba viendo Jesús en ese tiempo, hoy día lo vivimos, y yo creo que la pandemia sacó a la luz tantos problemas de adicción, tantos problemas relacionales, tantos problemas mentales, tantas luchas espirituales del hombre, y creo que ahora más que nunca es un tiempo de hablar la palabra. Yo le preguntaba mucho al Señor porque en la Biblia dice que a finales de los tiempos todos lo van a ver, todos lo van a escuchar, y vi cómo se desató ese avivamiento de oración, de enseñanza en el internet, para que ovejas que no tenían pastor, para que ovejas desamparadas se pudieran unir a una grey y pudieran tener esa voz de Dios para ellos. Entonces este es un tiempo verdaderamente de evangelismo muy fuerte, pero creo que tenemos que activarnos cada uno desde en donde Dios nos haya colocado. Entonces yo creo que todos los que estamos acá, ¿cuándo fue la última vez que le predicamos a alguien, cierto? Eso es como un reto que uno dice, uy, yo llevo de conocer de la palabra tanto tiempo, pero ¿cuándo fue la última vez que yo le prediqué a una persona del evangelio? Y si nosotros no lo hacemos, sí va a haber quien lo haga. Este tiempo se volvió más fuerte los robots o los algoritmos, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok. Todas las redes que hay están estudiando el comportamiento de los seres humanos. Yo no sé si ustedes leyeron que Spotify se fortaleció en el tiempo de pandemia porque logró entrar a escuchar más las conversaciones nuestras. Y usted dice, ¿cómo es posible? Sí, cuando usted entra a Spotify, usted autoriza el micrófono y dice que los robots o los algoritmos de Spotify pueden escuchar cuando tú estás trotando, cuando estás llorando o cuando estás conversando. Y los algoritmos entonces ahora están sugiriendo canciones de acuerdo a tu estado emocional. Así que si nosotros no llevamos el mensaje, otro sí lo va a hacer. ¿Y qué va a hacer con el que está en depresión? Pues Spotify le va a sugerir una canción de depresión, de tristeza. Pero los que tenemos la palabra, si encontramos a alguien que está en opresión, ¿qué hacemos? Le sugerimos la palabra del Señor. Este tiempo, dice la Escritura, que las multitudes estaban solas, dispersas, sin pastor, sin dirección. Así Así se es. encontraban. Y yo creo
creo que así estamos en este tiempo. Así es, yo quiero contar una historia personal. Yo nací en un hogar cristiano, pero tuve que decidir a mi momento seguir a Cristo. Y cuando ya estaba entendiendo todo esto y escuchaba el tema de evangelismo, yo iba en un bus y yo tenía mucho temor de hablarle al que tenía al lado. Y esa palabra siempre como que permanecía en mí, porque yo decía, evangelismo es hablarle a cualquier persona que me encuentre en la calle, y yo pues solo tenía contacto con gente externa en un bus. Entonces yo era, Dios mío, ¿cómo le voy a decir? Nunca lo hice, a menos de que la persona, digamos que me diera una entrada de conversar en algo, y ahí empezaba a conversar y luego terminaba diciendo, era cristiana, te invito, pero nunca fue como que tan planeado, pero siempre en mi corazón estaba, háblale al que tienes a tu lado. Y yo no sé por qué siempre me pasaba, eran los buses. Y uno como que extrapola esta palabra creyendo que solo lo necesita el del bus, el desconocido. Pero si Dios te puso y eres el único cristiano de tu casa, Dios quiere que tú levantes la voz para que tus padres, para que tus hijos, para que tus hermanos, para que tu vecino conozca. A veces creemos que es el desconocido, es el conocido, es el más próximo que tú tienes, a quien tú le debes hablar del Señor. Quería contar esta anécdota porque es algo que me pasaba mucho y que ponía tropiezo en mi vida, y quizás me quitaba tiempo de enseñarle al más próximo que tenía. Bueno, luego el pasaje sigue diciendo, Jesús dice, bueno, tengo compasión, hay tristeza en mi corazón por las almas, están solas, no tienen dirección, andan dispersas, no tienen un pastor. Luego Jesús concluye el pasaje diciendo, de verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cómo así que miedo? Y esta expresión la hizo Jesús hace 2020 años atrás. Ajá. Dice, la mies era un concepto muy claro para los judíos. Está hablando de las Las cosechas. cosechas. Entonces ellos tenían ese lenguaje, era más cercano para ellos. Así que Jesús le dice, de verdad que hay mucha cosecha para recoger. Lo que no hay es quien ayude a recogerlas. Entonces cuando escuchamos esos comentarios de mentores, de líderes, de pastores, de iglesias, no, que es que la gente no quiere creer, no, es que la gente no quiere llegar al Señor. No, lo que no hay es obreros. Porque hace 2020 años atrás Jesús dijo, la mies ya está lista, la cosecha ya está lista, necesitamos preparar obreros para que puedan estar dispuestos a recoger esa cosecha. Ahora, yo acabo de decir que Jesús dijo prepararlos, pero esa no es la expresión correcta. Jesús lo que dice es, no hay obreros, ese es el punto. Entonces cuando uno lee el pasaje, uno dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha gente que ya está preparada, dispuesta para escuchar el evangelio. ¿Qué vamos a hacer para que hayan obreros? El pasaje da la indicación, pero antes de ir a esa indicación clara que da, quisiéramos reflexionar sobre la frase, ¿por qué hay pocos obreros? Y sería como la pregunta, ¿por qué pocos obreros? Y yo sé que como pastor o los que son líderes de empresa, líderes de organizaciones o líder en tu hogar, hay una frasecita que la gente dice, es que pastor, tienes que delegar. Claro, todo líder tiene que delegar, pero tiene que saber a quién delegar. Ahora, en el proceso de liderazgo confiamos en gente entregando responsabilidades. Eso hace parte de un buen líder. Pero hay cosas que se tienen que delegar a personas que sean idóneas para esa tarea. ¿A quién le vamos a delegar responsabilidades si hay mucha gente que dice, yo no hago algo porque no me lo delegan, pero se lo delegan y es la persona irresponsable, no cumple con eso que se les entregó? Así que la pregunta otra vez es, ¿por qué hay pocos obreros para recoger la mies? Y vamos a reflexionar en algunos aspectos de por qué hay pocos obreros. Así es, ayer hablábamos y discutíamos para llenar esta predicación, y Dios nos dio demasiados por qué no hay obreros. Y el primer por qué es por desconocimiento de la seriedad de la vida eterna. Lo hablamos ahorita de que en las iglesias ha escaseado la palabra radical de que si tú no estás en Cristo vas a ir a una vida eterna en perdición, ya no hay oportunidad. Y quizás al estar escuchando otro tipo de mensajes, no le hemos dado el carácter de urgencia que tiene este tema. Entonces somos miembros de una iglesia, pero pues vivimos nuestra propia vida o no evangelizamos
evangelizamos a otros como porque nos muestran el evangelio como muy light, como un evangelio muy suave, como un evangelio en el que tú puedes hacer lo que sea, declarar que Cristo es tu Señor, pero vivir como tú desees. Entonces, esa falta de conocimiento hace que nosotros no estemos apresurados a esto. Es más, hay personas que cuando mencionamos el mensaje del domingo anterior decían, yo no sabía que hay un infierno, yo no sabía que hay un lugar de eterna condenación. Del desconocimiento, de la premura de este evangelio, hace que la gente no se comprometa con hacer discípulos, con recoger la mies, porque creemos que morimos y hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Así es más, ¿qué motiva a un mentor, que es quien tiene a cargo personas, discípulos, a acompañarlos? El conocimiento de la verdad de Dios, que uno no Amén. quiere que ningún alma se pierda. Así es. ¿Qué motiva a el área de afirmar, que es un ministerio de la iglesia que trabaja en oración, en llamada, en acompañamiento a una persona que llega Ajá. nueva a la congregación? El que yo entiendo el valor de un alma, o sea, el alma humana, ¿cierto? Solo tiene una oportunidad, solo tiene una vida terrenal para decidirse por Cristo, porque si no va a tener una vida eterna, ¿cierto? Con o sin Cristo. Entonces, creo que al no tener ese carácter en las iglesias, quizás hay cristianos que no entienden esta premura, pero como iglesia creo que Dios nos está llamando a adentrarnos más en su palabra y entender el valor de un alma. Bueno, yo les voy a pedir en el chat que coloquen ustedes por qué creen que son pocos los obreros en las iglesias, por qué creen que hay poca voluntad en muchos para servir en esta área. Y es muy importante que lo escriban. Me gustó algo que escribió ahí Juanchito Drums, y él dice, creo por miedo al rechazo y por pena. Y ahorita vamos a ir mirando entonces porque tenemos ahí algunas razones, pero también quisiéramos escuchar de ustedes, ver ahí en el chat por qué creen que muchos no se arriesgan a ser obreros en la obra del Señor. Lo número dos que nosotros creemos también, ¿por qué no hay obreros? Es por la falta de discipulado. Porque hay gente que se enseña a ir a una congregación, pero no le gusta sacar tiempo para ser discipulado. Y si yo no soy discípulo, no puedo tampoco discipular. Hay un principio que enseñamos en uno de los niveles de la iglesia que se llama ADN y mentoreo. Hay un tema allí espectacular que nos lleva a pasar de ser creyentes a ser discípulos, porque hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. Entonces la falta de discipulado hace que yo no hable a otros de Cristo. Hay gente que está llegando a la congregación que llevaban años en otras iglesias y decían, yo apenas estoy aprendiendo la palabra en este tiempo. Y no estamos diciendo que esas iglesias no son buenas, son faros de Dios en la ciudad. Pero quizá en otros lugares no se han tomado en serio el hacer discípulos. Y nosotros tenemos que hacernos en serio en conocer la palabra de Dios. Entonces la falta de discipulado hace que nosotros no formemos a otros. Hace 10 días que estábamos hablando del proceso de discipulado de la iglesia, veíamos que no se puede evangelizar si una persona no tiene un espíritu enseñable. Una persona que quiera evangelizar, pero no tiene un espíritu enseñable para entender la palabra de Dios, para avanzar en las leyes divinas y darle a ese otro ser humano palabra, no interpretación personal, no quedarse en el testimonio, que ahorita lo vamos a hablar, que es muy importante, pero el espíritu enseñable, un espíritu de discípulo, no un espíritu que se siente determinado, perfecto, también en yo ya me lo sé todo, ¿cierto? Porque son los dos extremos. La falta de conocimiento o el no me sé o yo me sé todo hace que yo me aleje del evangelismo, ¿cierto? Sabiendo que el evangelismo nos invita a que seamos personas con un espíritu de discípulos y que podamos formarnos a nosotros para poder formar a otros. Lo hablábamos en ese miércoles, que el sistema que Dios dejó para poder conectar a otros es el discipulado, y ese discipulado lo veíamos en Timoteo, en segunda de Timoteo, enseña a otros, hombres fieles, hombres idóneos. Entonces, si tú no has hecho discipulado,
de la iglesia, este es el momento de conectarte con eso porque Dios necesita usarte como instrumento. Ten espíritu enseñable, dile, Señor, yo quiero estar abierto porque los hombres de este tiempo son hombres que están muy informados, que están llenos de ciencia, están llenos de razones humanas que tú y yo debemos combatir a través de la palabra, ¿cierto? Muy bien. Antes de continuar, hemos tratado dos nomás. Dijimos que por el desconocimiento de la vida eterna y segundo, hablamos por falta de discipulado. Aquí voy a mencionar algunos. Juanchito escribe, hay gente que cree en Dios pero no cree en los demonios. O sea, hay gente que dice, ay, yo creo que el Señor es muy bueno y que no hay nada malo. Entonces ignoramos el mundo espiritual. Omar dice que da mucho miedo subirse a un bus y predicar. Bueno, yo recuerdo que Sí. hace 14 años atrás, o 14 menos, Por ahí nos 12. subíamos con un ministerio que teníamos en la iglesia de jóvenes que se llamaba No Estás Solo, y nos íbamos y nos subíamos a los buses. Y en los buses llevábamos tratados bíblicos y hacíamos oración y ninguna persona nos dijo que no nos dejaba subir. Al contrario, nos permitían que hiciéramos oración por las personas en los buses. Mateo Yepes, que toca el piano acá en la iglesia, ustedes lo vieron ahorita, le escribe, por falta de identidad en Cristo, claro. Porque si la persona no tiene clara su posición, no sabe a quién sigue, le da dificultad poder hablar de él. Amor, ¿y Otro, cómo alcanzamos la identidad en Cristo? Con el discipulado. O sea, no hay amén. otra manera de lograr esa revelación si no es a través de la verdad bíblica. Diana dice, por pena. Juliet, se ha perdido mucho la santidad. Luz Jaramillo, por sentirnos rechazados. James dice, por falta de compromiso. Andrés Felipe dice, la falta de compromiso. Andrea dice, por pena de que te conozcan como el raro o que puedas encajar en un grupo de amigos. Mira, hay una cantidad de personas, falta de confianza, falta de compromiso. Steven dice, quizá también porque no ha nacido de nuevo en el Espíritu, claro, no todavía no tienes identidad Es en Cristo. creyente y no discípulo. Bellas y bellas, la esposa ahí de Cristian, sé que es ella, la esposa de Cristian dice, por el ego y por la indolencia, dice ella. Ajá. Clínica Veterinaria Génesis dice, porque nos Yani Milena. acomodamos y abusamos de la gracia, dice la clínica veterinaria. Y Vanessa Betancourt dice, no hay un encuentro real con Jesús. Bueno, aquí tengo demasiados que están Creo que escribiendo. vamos a tocar y muchos vamos- de esos Y vamos a puntos. tocar algunos de esos que estamos acá. Otro que hablamos nosotros, ¿por qué nosotros no encontramos ayudas, gente que se involucre a ser obreros compartiendo la palabra? Es porque creemos que la tarea es de algunos. Entonces nosotros decimos, hace la tarea del pastor, para eso le pagan. Para eso el pastor le pagan en la iglesia. Ah, usted es líder de red, para eso es que usted está evangelizando, para eso es que usted está sirviendo, para que lo haga. Yo voy los domingos y yo escasamente ofrendo, escasamente doy, pero eso no es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de los pastores. Otra, por frialdad espiritual. Una persona que está fría espiritualmente dice, no, yo no soy capaz de hablar, o Así tengo es. un pecado que no me hace sentir culpable. Entonces el que no está hablando de Cristo, no todas las veces, pero uno de los motivos o razones es porque está frío espiritualmente. Nadie se da cuenta que él es creyente, que ella es cristiana, porque está fría espiritualmente. La Ahí otra, en frialdad espiritual es porque me siento indigno al es, tener un pecado, me siento indigno de hablar a otros lo que el Señor ha hecho en mí. Y es muy importante que tú sepas que debes venir en arrepentimiento al Señor, pero sé un instrumento de Dios en todo momento. Me encanta que en algún momento escuché de una historia de una madre a quien se le va su hijo a la piscina, pero al lado ella no podía tirarse por él y al lado tenía un ladrón, el ladrón de la época. Ella solamente tenía forma de pedirle a él el favor de que fuera por él. Así es el Señor. A veces utiliza personas indignas, nos utiliza pecadores imperfectos para hablar a otros, pero no nos podemos quedar en nuestra condición de pecado. Tenemos que avanzar, pero el sentirnos indignos limita que seamos un portavoz del Evangelio. me parece muy bueno también un comentario que hace por acá Laurita es de la red de Ion, si no estoy mal, Laura Sánchez. Ella dice, porque no hay un arrepentimiento
genuino en la persona, frialdad espiritual, no hay arrepentimiento. Milena dice por Así la es. falta de determinación. Entonces aquí estamos hablando que otra de las razones por las que no predicamos es porque hay frialdad espiritual. La otra, mi amor, es por qué. La otra es por egoísmo y falta de compromiso con la obra del Señor. Tiene que ver con que yo soy el único que necesito, solo pienso en mí. Ve, a mí no me involucren en nada de servir en la iglesia, yo no tengo tiempo, tengo que estar trabajando, yo no tengo espacio para hablarle a otro o servir en la congregación. Y ese egoísmo hace que tú puedas dejes de ser un instrumento de Dios para otras personas. ¿Cuántos aquí han pensado de esa manera? No me tengan que responder a mí, piense usted. Ser egoísta es una persona que se enfoca solo en su necesidad y no tiene compasión, como lo vemos con Jesús, que tenía piedad y misericordia con la multitud y decide ayudarles. Entonces, una persona egoísta hace que el mundo tiene que estar en servicio a él, pero yo no le sirvo al mundo predicando de la palabra. Y otra cosa es la falta de compromiso. ¿Qué veo yo? Mucha gente en las iglesias con buenas intenciones. Vamos a hacer esto. Sí, pastor, vamos a ganar más almas. Sí, pastor, tenemos que ir al donde está el necesitado. Pero a la hora de entregarle una responsabilidad, James lo decía y varios lo decían, se desaparecen. ¿Cierto? No están, no dicen, aquí estoy. O si se le entrega una responsabilidad, no es diligente frente a la responsabilidad del cuidado de almas. A mí me inquieta mucho porque el ministerio de Afirmar, que es un ministerio donde hay más de 30 personas llamando a nuevos, dedicados a los nuevos, tienen un compromiso absoluto con las llamadas. Pero a veces llegamos a alguno de las cadenas del proceso, el que asigna, el que llama, el que tiene que recibir a ese nuevo, y alguno de esos no tiene compromiso. Esa falta de compromiso hace que la semilla se pierda, y yo con ellos soy constante diciéndoles la semilla, vamos a cuidar la semilla. El evangelismo es dar la buena nueva y necesita de gente constante, gente que lleve la carga que Jesús tuvo y que haya compromiso y que no pienses solo en ti, que no empieces en tu comodidad, en cuántas veces tengo que ir a la iglesia, cuántas veces tengo que estar pendiente entonces de una persona. Veía un caso, amor, súper especial de compromiso, no de falta de compromiso, sino de compromiso de una de estas personas de Afirmar, en cómo a través de una llamada se dio cuenta que podía, aún a través de su medio de transporte, acercar a esa persona a la iglesia. Y lo hizo. Ahí se ve el compromiso. Tus acciones, tus frutos demuestran qué tan comprometido estás. Ya no podemos ser esa generación de palabras, de palabrería, sino una generación que demuestra a través de sus acciones el compromiso que tenemos con el Señor. Hay mucha gente que habla, habla y habla, y lo mejor es usted estar opinando en la obra de otro, pero estar en la obra es otro cuento. Estar criticándole los zapatos al otro es muy fácil, pero estar en los zapatos del otro es otro cuento. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta el compromiso. Lo otro es que lo han comentado tanto aquí en este chat, y es porque a muchos les da vergüenza hablar del evangelio. Claro que es que la vergüenza da porque muchas veces damos mal testimonio, y qué pena que sepan que yo soy cristiano porque he dado muy mal testimonio. ¿Qué dice la Biblia a los que le da vergüenza predicar? Mateo 10:32, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Segunda de Timoteo 1:8, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Está hablando Pablo. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia o a causa del evangelismo. Yo recuerdo que yo estudié en un colegio católico. En mi época todavía era muy extraño que un cristiano estuviera en un colegio católico, y los colegios cristianos eran de verdad muy pocos en la ciudad, me quedaban muy lejos, y mis papás deciden entonces ingresarme al colegio católico. El profesor sabía, pero el rector era un sacerdote
Y este rector obviamente no sabía mi condición y siempre en los tiempos de la Santa Ceniza me tocaba con él. Yo ahí en la filita, pero obviamente yo siempre dije, no lo voy a hacer. Y recuerdo que pasé una vergüenza porque estaba haciendo la filita muy juiciosa para decirle al sacerdote que no me iba a poner la Santa Ceniza y él me grita delante de todos, siendo yo una niña, creo que 8 o 9 años, porque yo empecé a estudiar súper rápido y creo que estaba, bueno, de 10 algo así. Y entonces él me dice, ¿cómo así que no te vas a poner la Santa Ceniza? Me traes a tus papás ya mismo, los espero en la oficina terminada la ceremonia. Y obviamente en mi inmadurez, en mi falta de manejo me asusté mucho, gracias a Dios no le di papaya llorando, pero sí fue muy fuerte, una vergüenza y a veces ¿Y fueron tus papás? entonces yo le cuento a la profe, yo le dije, profe, él, Mi papá es pastor. yo le, yo le dije, no, ella sabía que nosotros éramos cristianos, entonces yo le dije, el sacerdote Chococono, porque así le decíamos, él era un señor moreno, o es, me imagino, no sé si esté vivo todavía, el sacerdote Chococono me dijo que tenía que traer a mis papás porque no me dejé poner la Santa Ceniza, y me dice, tranquila, tranquila, yo hablo con él porque yo conozco tu condición. Al fin no fueron, pero cada año en la ceremonia me tocaba con él y yo le decía, no, recuerde que yo no, ahí ya ahí me quedó recordando, pero fueron tiempos donde cuando pues estaba muy pequeña, pero así nos enfrentamos diariamente. ¿Cuántos les ha tocado en la casa que les dan el aguardientico, están pasando el aguardientico y está bien estar en familia, pero no compartir algunas cosas que sabemos que manchan nuestras vestiduras? Y eso es evangelismo, el cuando yo no me avergüenzo de lo que soy en Cristo porque ya tengo identidad, como decía Mateo, y yo digo, no, yo no me puedo contaminar. Eso es parte de sostener mi vida en el Señor. Pero ¿cuántos nos hemos avergonzado? Porque me incluyo, a veces sí tenía vergüenzas y yo decía, no, yo no, ¿cierto? Ah, como Pedro, tú andabas con Jesús y Pedro decía, no, ¿qué tal yo? ¿Tú vas a la iglesia El Camino? No, vos sos cristiano, ¿cierto? No, no, agente 007, nadie sabe que es cristiano. Aquí nos han pasado casos de algunos que ya han vencido eso, pero cuando empezaron el Señor querían servirle y la familia no sabía que servían en la iglesia o que ya tenían un liderazgo. Entonces, no podemos avergonzarnos del Señor, no nos puede dar pena. Yo ahí me voy a tomar la palabra amor, tú dices, no le da pena a alguien que cambia su identidad, que se transforma siendo lo que no es en el diseño de Dios. Ahora nos va a dar vergüenza a nosotros que tenemos el mejor Dios, el verdadero Dios. La verdad no se puede ocultar. Tenemos que evangelizar. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Ya lo leíste, pero quiero que lo volvamos a poner allí. Dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Nunca nos debemos nosotros avergonzar de quién representamos y a quién amamos. Amén. Cuando uno, no sé, tiene un artista preferido, a uno le encanta hablar de ese artista preferido. Si usted trabaja en una compañía que le pagan muy bien, usted dice, es que la empresa en la que yo trabajo es porque nos gusta hablar de la empresa en la que trabajamos. De igual nosotros debemos hablar de nuestra fe. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que nos da vergüenza hablar, pero quizá puede ser que alguien diga, no, yo no me da vergüenza porque me burlen, sino que es que soy muy tímido y difícilmente hablo con personas, casi no hablo, casi no converso, soy el más callado del salón, del trabajo, soy súper tímido. ¿Qué le dice o cuál es el antídoto para el que es tímido? Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, entonces Dios te da amor,
poder y dominio propio. Amén. 3 espíritus poderosos que son impartidos por el Espíritu del Señor. Así que se vaya toda timidez. Todo lo que ustedes están escribiendo en el chat es lo que usted no va a seguir haciendo. Si era por timidez, vamos a soltar entonces la timidez. Y este es bien curioso, bien bueno el que les voy a contar. ¿Por qué no hay obreros? Porque buscan muchos más una posición que un lugar genuino de servicio a Dios. Lo repito, por buscar más una posición que un lugar genuino de servicio por amor a las almas. Y es que hace poco me llamó una persona y me dice: pastor, lo invito a tal reunión. Estoy haciendo una convocatoria a pastores, pero lo primero que quiero decirles es que ya no me congrego en el camino. Y yo, ok, está bien, no sabía eso, está bien. Y Dios me dijo que tienes que estar en esa reunión. En la segunda llamada yo le dije a mi esposa: bueno, yo voy a ir a esa reunión de oración, pero me parece incoherente que esta persona que estaba en la iglesia ni siquiera se atrevió a hablar conmigo, a decirme que ya no iba a estar. En la segunda conversación con esta persona le dije: y cuéntame, ¿qué estás haciendo en tu iglesia? Y me dijo: no, es que llegué a esa iglesia, pero ya todos los puestos están ocupados. Ya todos los puestos en los que quiero servir, ya parece que no hay cómo servir ahí porque todo está copado. Pero como nos vamos a ir por un local más grande, de pronto en ese lugar sí voy a poder servir. Póngale cuidado que Dios nos llamó a ser obreros en la obra y no a buscar una posición. Hay gente que cree que solo se predica desde la tarima. En el caso nuestro como pastores, yo estoy empoderando nuevos mentores para que prediquen en las casas. ¿Qué es más potente? ¿Que seas un orador o que seas un ganador de almas? Entonces a veces parece que la figura de que el pastor predica en la iglesia o la pastora, y ahorita este año que lo estamos ya empezando a abrir a los mentores de la iglesia, que lo conversamos con ellos, no, lo fuerte no está en la tarima. Lo fuerte está en el barrio, lo fuerte está en la casa, lo fuerte está en persona a persona, porque es que yo no predico porque a mí no me ponen a predicar en la iglesia. ¿Usted qué quiere? Usted lo que quiere es tarima. Es que yo no predico porque es que todavía el pastor no me ha puesto a enseñar un domingo en la iglesia. Es que yo soy un gran predicador y lo mío solo es tarima. No, señores, no se predica por posición, sino que se predica por pasión a las almas. Así que ese es uno de los impedimentos, porque no hay obreros para trabajar. Yo no necesito una posición. Si yo amo las almas, Dios Así te va a es. poner gente en el trabajo, en el bus, en el metro, en la empresa, compañeros de universidad, en el colegio, un consejo por Instagram, por Facebook. Dios va a usarte para que puedas llegar a otra persona. Ahora, muchos también creen que ser obreros es: ay no, Dios me está hablando que tengo que ser un obrero, que tengo que recoger la mies. Pastor, chao, me voy para el África. ¿Y por qué te vas para el África? ¿Estás seguro que Dios le habló? Sí, sí. Dios me dijo que convirtiera a todos los caníbales que están allá en vegetarianos. Y es una emoción que tiene la persona y se va para el África y cree que la manera en que Dios lo está llamando a recoger la mies. No, la mies está en nuestro barrio, la mies está en nuestra familia. Le somos útiles a Dios no desde la posición, sino desde el servicio. Y por último, acá para que cerremos, ¿por qué pueden escasear los obreros? Vamos a trabajar por confundir mi servicio eclesiástico o el talento que tengo con ganar almas. Por ejemplo, no, es que lo mío, pastor, es manejar la grúa en la iglesia. ¿Dónde está el muchacho de la grúa? Voy a pedir que me enfoque el que está en la grúa ahí, me paneen. Alguien está detrás de esta cámara. No, pastor, es que lo mío es la grúa. Entonces, yo no puedo confundir un servicio eclesiástico, un talento, un don que tengo con el ganar almas. El que está atrás de esta cámara hoy nos está ayudando a llegar a cientos de personas, pero también es su tarea el confesar su fe persona a persona. Así que yo no puedo confundir: no, es que la tarea mía es solo tocar un instrumento. Ya No, con eso es suficiente, contribuyo no, con esa es ayudar una en la tarea grúa. universal. Id y haced discípulos. Discípulos. Entonces termina el pasaje bíblico diciendo: lo que tenemos que hacer es ¿qué? Orar. Dice: oren al Señor de Por la mies obreros. para que envíe obreros a la mies. ¿Para qué hay que orar? Para que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, para que hayan corazones de siervos. Y vamos a finalizar con una historia bíblica que está en Hechos capítulo 9. Yo no sé si la leemos o la parafraseamos para que Ok. podamos avanzar, y vamos a mirar que todos somos llamados a trabajar en la conversión de almas. Todos estamos llamados a trabajar a que otros conozcan del Señor. En Hechos capítulo 9, atención a lo que se viene ahora, analicemos juntos este pasaje. Hechos capítulo 9, versículo 1, hay un caso bien bonito que conocemos y es el llamado de Saulo de Tarso.
Recuerde que Saulo era perseguidor de la iglesia y en este caso va con unas cartas de permisos por los principales de las sinagogas para perseguir los cristianos, matarlos o meterlos a la cárcel, porque él iba en contra de todo lo que tenía que ver con el nombre de Jesús. Él perseguía a los cristianos, los torturaba. De hecho, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles que las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. En otras palabras, él consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia y a él no le importaba ver que los apedreaban, él se gozaba en eso. Pero dice que un día yendo hacia Damasco, dice que una luz brillante se le interpone en el camino y hay una voz que sale y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó al suelo, los que estaban con él también quedaron atónitos por la voz, así que el hombre queda ciego y lo llevan a una de esas casas que están cerca. Él, mientras está allí en esa experiencia, en esa tremenda revelación que ha tenido, en ese impacto, yo escuché la voz, Jesús se me apareció, esto es verdad, es real. Así que él está en ese dilema, pero dice la escritura que Dios le habló a un hombre llamado Ananías. Escriba esto. ¿Quién es Ananías? Ananías es un discípulo de Damasco, es un Así hombre es. sencillo, sin renombre, pero Dios le habló. La palabra no describe mucho de Ananías, dice que era un discípulo de la iglesia de Damasco, pero me encanta la connotación de discípulo, alguien con espíritu enseñable que deja que Dios obre a través de su vida. Entonces, lo único que dice Ananías es que era un discípulo. Luego dice que Dios le habló en visión. Y cuando le habló en visión, la respuesta de él fue Le habló a Ananías. Ananías. Ananías le dijo: heme aquí. Parecida a la respuesta que le sugirió el sacerdote Elí al jovencito Samuel, que estaba ya sirviendo con él. Cuando él le dice: cuando escuches la tercera vez la voz, para que no estés más confundido, simplemente di: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Pero así veo la misma actitud en Ananías y él le dice: heme aquí. Y el Señor le da una instrucción clara a Ananías y le dice: bueno, Ananías, vas a ir a la calle derecha y vas a visitar a un hombre. Y ese hombre se llama Saulo de Tarso y he aquí que él ora en este momento. Así Y es. ya le he mostrado en visión que tú vas a ir donde él, vas a imponer las Poner manos manos. sobre él y le van a caer como escamas de sus ojos, porque yo lo he escogido para que sea un instrumento para la gloria de mi nombre. Dios le habló claramente a Ananías, pero Ananías tenía un temor justificado. ¿Cuál era el temor justificado? Pues que Pablo era el verdugo de todos los cristianos, de todos los que se hacían llamar cristianos, los perseguía y, como tú decías ahorita, los mataba o hacía daño a sus vidas. Entonces Ananías le dice: Señor, pero usted sí ha escuchado quién es Pablo, ¿usted está seguro de que yo vaya y visite a Pablo, a Saulo? Entonces el Señor le dijo: vas a ir porque instrumento me es este hombre, Así para es. que lleve el evangelio a los gentiles. Entonces Así Dios es. le dice a Ananías, 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 el propósito que tengo es mayor que tu temor. Tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Así que Ananías se va con ese miedo tan tremendo, donde un asesino va, impone las manos, y cuando impone las manos, el Espíritu de Dios viene sobre Saulo, le Así caen escamas de los ojos, recupera la visión nuevamente, y dice la escritura que al instante este hombre llamado Saulo fue bautizado. ¿Quién bautizó a Saulo? Ananías. Ananías. Entonces nosotros somos Ananías que vamos y llevamos el evangelio a otros que el Señor ya escogió. Y hay algo muy lindo que yo veo en la escritura, y es que dice que Saulo se quedó con los hermanos de Damasco. ¿Sabe cuál fue la tarea de Ananías? Él conectó a Saulo, al que ya conocemos como Pablo, lo conectó con la iglesia de Con la Damasco. comunidad de No cristianos. solo fue que le predicó o no solo fue que oró por él, sino que lo conectó. Algo que hacemos en la iglesia. Así es. Ganamos, hablamos de Cristo, pero conectamos para que las personas se sientan en comunidad y no se sientan solas. Y en ese instante dice la escritura que Ananías impacta la vida de este hombre. Ahora, nos hacíamos una pregunta anoche, y es, o analizando el pasaje, Ananías no solo impactó a Saulo, porque nosotros siempre decimos: impactó tremendamente la vida de este sicario. No, él estaba tocando multitudes a través de Saulo, porque lo que estaba haciendo Ananías no era alcanzar a un hombre, era alcanzar a millones de personas
a las que Saulo les iría a predicar. Así que Saulo es un instrumento importante, pero qué importante instrumento también fue Ananías, porque por causa del trabajo de Ananías viene un hombre que va a escribir las mayores cartas del Nuevo Testamento y tiene toda la revelación que tiene que ver con la gracia. Es el predicador a los gentiles, no al pueblo judío, sino al pueblo gentil, y es el que nos devela mucho de lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y otras doctrinas fundamentales. Imagínate que tú no sabes a quién le vas a predicar. Si el Señor te pone a predicarle a alguien, usted no se imagina quién va a ser esa mujer. Usted no se imagina quién va a ser ese hombre en las manos de Dios. Cada persona que tú le entregas el evangelio, no solo estás tocando a una persona, estás tocando a multitudes. Hay algo muy bueno que esta semana vimos una entrevista de un pastor que se llama Chris Méndez. Él tiene un podcast que se llama Liderazgo sin Censura y estaba entrevistando a un hombre llamado Lucas Leis. Y él dice: yo me enfoqué en estos años de liderazgo, me enfoqué a capacitar a líderes. Ya no estoy yendo a mega eventos, Tarimas. ya no estoy buscando ir a mega congresos. Mi tarea es capacitar líderes, porque yo sé que si me le dedico a los líderes, ellos se le van a dedicar a las generaciones. Si yo me aseguro que un líder aprenda a escuchar a un joven, entonces estoy ayudando a que muchos jóvenes sean escuchados. Ananías hizo esa tarea. Ananías, al ir a hacer un trabajo directo con Saulo, estaba tocando miles de personas que conocerían a través de este hombre, conectar. Así que lo conecta con la iglesia de Damasco y él comienza a predicar en Damasco. ¿Y qué hablaba Pablo? No, pues hablaba la experiencia que había tenido. Yo iba por el camino, venía a matar a los cristianos, una luz se me apareció, quedé como ciego, vino un discípulo de Damasco, oró por mí y aquí estoy. Ya creo que Jesús es el Salvador, y comenzó a enseñar la palabra en ese lugar. Hay un pasaje en Hechos, para ir finalizando, Hechos capítulo 5, 28 al 29, que dice así: no les mandamos estrictamente a que no enseñaran en ese nombre, y ahora ustedes han llenado a Jerusalén con toda esa doctrina. Ay, mire bien tremendo. El pasaje está diciendo: estos discípulos les hemos estado diciendo, cállese, no hablen de Jesús, pero en un momento han llenado todo Jerusalén con esa doctrina que tienen de ese tal Jesús. Mire que si hoy hubiese un chisme, se riega facilito por las redes. Si hoy cayese una persona que moralmente es reconocido y cae en un pecado, TikTok, Instagram, Facebook, redes de conexión, todos se dan cuenta de la falta de la persona, porque los chismes vuelan. Pero esta es una buena noticia que tenemos que comunicarla y hacer que Medellín sea inundada de la doctrina de Cristo. Por eso tenemos nosotros que predicar el evangelio. Amén. 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 Yo creo, pastor, que mientras que tú hablas, el Espíritu de Dios está activando muchos Ananías, y Dios está poniendo en tu corazón gente de tu barrio, amigos, familiares, que Dios te va a usar como instrumento, como portavoz, así como fue Ananías, que se movilizó, que dejó el temor atrás, que dejó lo que otros pudieran decir atrás para ir a donde este hombre e impactar las generaciones de la tierra. Yo nací en el evangelio, pero me retiré un tiempo de ir a la iglesia, y en mis palabras yo estaba descarriado, no volví a la iglesia. Pero cuando tenía 13 años, mi hermano mayor me dijo un día: ve, estoy yendo a una iglesia y quiero invitarte para que vamos. Yo le dije: bueno, vamos. Fui esa tarde con mi papá, recuerdo que fue un domingo a las 5 de la tarde, y llegué a la congregación donde estaba mi esposa. Era una niña de 9 años. Bueno, ese día yo ni la vi, pero Yo tampoco. ese día yo llegué 13 años, alguien me invitó a esa iglesia, sin saber esa persona que me estaba invitando a esa congregación, que años más tarde yo sería pastor de esa iglesia, estaría pastoreando en ese lugar, y sin saber que años más tarde mi hermano se imaginaría que yo estaría predicando el evangelio. Entonces tú no imaginas a cada persona que tú invitas del grupo Conexión, a alguien que estás llamando, tú vas a ser un Ananías para que otros conozcan del Señor. Entonces hoy estamos desmontando qué cosas nos Amén. hacen a estar prevenidos para predicar el evangelio. Y recuerda que tu paga viene de arriba. No, es que yo Amén. no hago eso porque es que a la iglesia uno no le pagan, es que no. Pues bienvenido, si quiere nos puede ayudar a pagar el arriendo de la iglesia, el local y tantas responsabilidades que tenemos. Tenemos que hacer esto amando las almas y sabiendo que nuestra recompensa, dice Apocalipsis capítulo 22,
versículo 12 dice así. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Yo vengo pronto y Dios va a pagarle a cada uno conforme su obra en esta tierra y como le haya servido, como también dice el escritor allá en Corintios, dice que la obra de cada uno será probada. ¿Cómo fue esa obra que hicimos para el Señor? Dios va a recompensar esa obra que hemos hecho para Él. Entonces el tema de hoy, ¿cómo era? ¿Cómo era que llamamos el título? Se me Se olvidó. llamaba Desafiados por Dios. ¿A ti te gusta ser desafiada? Me encanta. Bueno, todos los que les Me gustan encantan los los desafíos, retos. les vamos a poner un desafío para esta semana y nosotros ya lo hemos llamado el desafío Ananías. Yo ya sé eso, yo sé que Ananías no nos interesa que lo sepa, nos interesa que la iglesia lo hagamos. ¿Se imaginan que el próximo domingo todos invitáramos uno? Aquí hay 309 ordenadores. Si entre 8 días todos invitáramos a alguien que pudiera pasar, es el doble. Pero es que yo me sé ese pasaje. No importa que se lo sepa, lo que importa es la aplicación. Entonces vamos a lanzar hoy un reto que se llama el reto Ananías y si lo hacemos, le digo que esta semana las puertas del infierno van a temblar porque hay una iglesia dispuesta. ¿Y qué vamos a hacer en el reto Ananías? ¿Cuántos quieren estar en el reto Ananías? Bueno, escríbanme ahí en el chat. Los que quieran estar en el reto Ananías, los espero hoy a las 9 de la noche. De 9 a 9:30 a través de este mismo canal. Voy a hacer con mi esposa un devocional de preparación para esta semana. Devocional de preparación hoy a las 9, de 9 a 9:30. Tenemos un pasaje bíblico que vamos a exponer, que vamos a declarar, que vamos a orar y vamos a pedir esa unción para esta semana. Y todos los días, a partir de mañana, les va a llegar al WhatsApp o a través del Instagram un video de 1 minuto 12 segundos máximo y les voy a poner el reto de lo que vamos a hacer cada día y también vamos a subir la imagen o el post o el arte que tú vas a compartir con esa persona por la que vamos a orar. Bueno, esta noche le voy a explicar bien, de 9 a 9:30 a través del canal de YouTube, este mismo canal, les vamos a explicar cuál va a ser el reto en este devocional de preparación y lo vamos a hacer porque vamos a hacer realmente unos Ananías esta semana. Así es, y el objetivo, amor, de este desafío Ananías es que podamos ganar almas para Cristo, pero que esas almas las podamos conectar con la iglesia y conectar con el grupo Conexión, que al finalizar esta semana, finalizando el desafío, ellos estén aquí en la iglesia, pues obviamente virtual o en el grupo Conexión Primero o el en los grupo dos. Conexión Ujú. y luego el domingo en el servicio en Así línea. es. Si quieres saber más, lo espero esta noche, 9 de la noche. 9 de la noche. Y vamos a estar lanzando ese devocional de preparación para ganar almas para el Señor. Vamos a orar al Padre, vamos a pedir que Él siga derramándose en nosotros ese amor por las almas. Y le pido por favor a todos los mentores que me están escuchando, esta semana no se va a hablar en los grupos Conexión, que los dones del Espíritu Santo, que esta semana vamos a hablar de, no sé, cualquier otro tema que no tenga que ver con evangelismo. Estamos preparando a los discípulos para que sean ganadores de almas y nosotros mismos estamos trabajando en ser ganadores de almas. Amén. Amén. Entonces oramos, pastor. Señor, gracias por esta tremenda palabra. Hoy yo te pido, Señor, que te lleves toda excusa, toda limitación, todo lo que nos hace ser obreros que no están preparados para la cosecha, para la mies. Y nos presentamos delante de ti, Señor, como Ananías, que dispuso su vida, que fue hasta donde estaba Saulo, que, Señor, fue advertido por Ananías para que él tuviera ese precioso ministerio. Señor, hoy yo te pido que nos uses a cada uno de nosotros. Dile ahí en tu lugar, Señor, úsame. Señor, yo quiero ser ese Ananías que hable a otros. Dile, Señor, yo quiero ser ese portavoz de esperanza. Yo quiero tener compasión por el que está en necesidad espiritual o cualquier otra necesidad. Nos levantamos, Señor, como una iglesia que vuelve al evangelismo. Señor, yo te pido que el Espíritu
Espíritu Santo conmueva cada corazón, quebrante cada corazón y ponga dolor por las almas que se pierden. Pongas dolor, Señor, por el alma de nuestra familia, por las almas de nuestros amigos, por las almas de nuestros vecinos. Pon dolor en nuestro interior, Señor, y que esa compasión, esa piedad nos movilice a hablar de ti. Señor, yo también te pido que nos ayudes a cuidar nuestro testimonio. Si hay frialdad, si hay falta de compromiso, Señor, si hay egoísmo, quítalo ahora mismo y enséñanos, Señor, y desafíanos con esta palabra a ir donde está el necesitado. Señor, utiliza mi vida. Una vez más, dile, Señor, heme aquí. Envíame, envíame, Señor. Dile al Señor, si tú tienes promesas que en este momento sabes que puedes hacer con Dios, de cosas que el Espíritu Santo te está inquietando, dile, Espíritu de Dios, me comprometo contigo a ser, Señor, útil para tu reino, a ser un siervo útil para tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque esta semana de Desafío Ananías, tú vas a hacer que crezcamos, Señor, en evangelismo, vas a hacer que crezcamos en amor a otros. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar esta canción y ya vamos a orar por unas peticiones que nos han estado enviando aquí. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Dile, quebrántame, quebrántame.